La pusieron a trabajar cuando todavía era una niña. Cuando por fin tocó la cima, ya venía rota por dentro. Y cuando el público creyó que lo había visto todo, lo peor apenas estaba empezando. ¿Cómo termina una mujer que fue número 1 en Billboard vendiendo gel antibacterial para sobrevivir? Si te gusta este tipo de historias contadas sin maquillaje, suscríbete y activa la campana. Aquí no venimos a repetir chismes. Venimos a mirar lo que quedó detrás del aplauso. Hoy vas a ver una caída que no empezó con la enfermedad, ni con el divorcio, ni con el olvido. Empezó mucho antes, cuando a una niña le hicieron creer que su valor dependía de lo que podía producir. Y antes de entrar en lo más duro, comenta desde donde nos ves, porque esta historia tocó a mucha gente que creció viendo a Pilar Montenegro sin imaginar lo que realmente cargaba. El mundo la conoció como Pilar Montenegro. La mujer guapa, la voz reconocible, el rostro de una época. Pero antes de todo eso fue María del Pilar Montenegro López, una niña nacida en Ciudad de México el 31 de mayo de 1972, en una familia donde el dinero no sobraba y a veces ni siquiera alcanzaba. Ahí empezó todo. En muchas casas la infancia dura poco. En la de Pilar, casi nada. Se ha contado que desde muy pequeña escuchó una idea que le cayó encima como una piedra: tú vas a sacarnos adelante. No es una frase cualquiera cuando se la dicen a una niña. No es motivación. Es carga. Es deuda emocional. Es crecer sintiendo que si fallas, no solo fallas tú, se hunde toda la casa contigo. Tenía voz. Eso era cierto. Cantaba y la gente volteaba. Pero una cosa es que una niña tenga talento y otra muy distinta es convertir ese talento en obligación. A los 7 años la llevaron a trabajar frente a cámaras. No a jugar. No a descubrirse. A trabajar. Consiguió un papel en televisión interpretando a una niña huérfana que cantaba. Y ahí ya había una crueldad silenciosa. Mientras en pantalla lloraba por un personaje, fuera de cámara cargaba presiones que no correspondían a su edad. Durante años siguió apareciendo, cantando, cumpliendo, resolviendo. El cheque llegaba. La niña seguía. La maquinaria también. Y eso deja marcas que no se ven en televisión. Porque cuando alguien aprende tan pronto que solo vale cuando rinde, después ya no sabe vivir de otra manera. Descansar le da culpa. Decir no le da miedo. Fallar se vuelve impensable. Con el tiempo dejó de ser la niña de esa etapa, pero no dejó de trabajar. Cantó donde hubo que cantar. Evento, programa, presentación, lo que saliera. Y ahí se fue metiendo otra idea peligrosa: no importaba cómo se sintiera, mientras pudiera salir y cumplir. Eso le sirvió para avanzar. También la fue quebrando. Después llegó la adolescencia y con ella el siguiente escalón. Entró primero a Fresas con Crema y más tarde a Garibaldi, el grupo que la terminó de lanzar al reconocimiento masivo. Ahí ya no era solo una chica con talento. Era imagen, disciplina, presencia, una pieza dentro de una maquinaria que sabía fabricar fenómeno. Garibaldi fue eso, un fenómeno. Ensayos eternos, coreografías repetidas hasta el cansancio, viajes, hoteles, promociones, cámaras, escenarios. De fuera parecía brillo. De cerca era exigencia. La clase de exigencia que muchos soportan porque creen que por fin llegó la recompensa. Y en cierto sentido sí llegó. La gente la empezó a reconocer. Su nombre comenzó a sonar. El público respondió. La fama entró por la puerta. Pero la fama no cura el vacío. Solo lo ilumina. Ahí se volvió más visible. Ahí dejó de ser la niña que trabajaba por necesidad y se convirtió en una figura pública. Y cuando uno ha crecido con carencias, con miedo a volver atrás, con el recuerdo de una casa apretada y un futuro incierto, el éxito no siempre se disfruta. A veces se aprieta como si se fuera a escapar de las manos. Garibaldi creció rápido. Presentaciones grandes. Discos. Televisión. Giras. Canciones que se pegaron en una generación entera. Pilar estaba al frente de ese ascenso. Y mientras la gente la veía bailar, sonreír y sostener el espectáculo, por dentro seguía funcionando la misma lógica aprendida desde niña: aguanta, cumple, no te rompas enfrente de nadie. Pero nadie permanece arriba sin pagar algo. Se dijo durante años que en una gira a Marruecos ocurrió un episodio que ella prefirió guardar.
Un romance con el príncipe Mulay Rachid, hijo del rey Hassan II. Hay versiones, recuerdos contados por terceros, piezas que fueron saliendo con el tiempo. No hay una confesión pública detallada de Pilar contando todo de principio a fin. Pero esa historia siguió flotando durante décadas. La versión más repetida dice que hubo cercanía real. Que el príncipe la buscaba. Que Pilar volvió ilusionada. Y que después, de golpe, todo se cortó. Sin cierre. Sin explicación clara. Con el tiempo trascendió que ese vínculo habría sido frenado desde la propia familia real. Y si eso fue así, duele por una razón muy concreta. Porque no hablamos solo de un romance. Hablamos de una mujer que llevaba años entregando su cuerpo, su tiempo y su energía al espectáculo, creyendo quizá que el amor iba a ser el lugar donde por fin la vieran a ella, no al personaje. Y otra vez la historia terminó fuera de sus manos. Pero lo siguiente fue peor. Mucho peor. Si te está gustando este tipo de historias, deja tu like, porque todavía no llegamos a la parte más cruda. Y lo que viene cambia por completo la manera de mirar a Pilar Montenegro. Cuando Garibaldi terminó su ciclo, cada integrante tuvo que reinventarse. Algunos encontraron rápido otro lugar. Otros se dispersaron. Pilar quedó frente a una pregunta peligrosa: ¿quién soy si ya no pertenezco a esta estructura? Y en ese momento apareció Jorge Reynoso. Primero como representante. Luego como esposo. Ese tipo de vínculo suele disfrazarse de salvación. Alguien que te ordena la agenda, te tranquiliza, te dice que sabe que conviene, te promete dirección cuando tú te sientes cansada y un poco perdida. Para una persona acostumbrada desde niña a obedecer y a dejar que otros administren su ruta, eso puede parecer normal. Incluso puede parecer amor. Se casaron en 2001. Y ahí entró Pilar a una etapa que, vista a la distancia, tiene demasiadas señales de control. No solo afectivo. También económico, profesional, cotidiano. La clase de control que no siempre se ve desde fuera porque desde fuera todo sigue pareciendo una vida armada. Hasta que se rompe. Después del divorcio empezaron a circular fotografías íntimas de Pilar. Y aquí conviene hablar con precisión. Durante mucho tiempo ese episodio se manejó como escándalo de revista, como morbo, como material para explotar en programas de espectáculos. Pero si esas imágenes fueron tomadas en el marco de una relación de confianza y después terminaron expuestas sin su consentimiento, entonces lo que hubo ahí fue una traición brutal. No un chisme. No una travesura. No un accidente. Una forma de violencia. Las versiones que circularon señalaron directamente a su exesposo como la persona que habría filtrado ese material. En esos años, en México, el lenguaje legal y social para nombrar ese abuso no tenía la fuerza que tiene hoy. Muchas mujeres quedaban desprotegidas. Y eso fue parte de la tragedia. Pilar no solo cargó con la humillación pública. Cargó además con la impotencia de ver cómo otros debatían su cuerpo como si les perteneciera. Ahí se quebró algo profundo. Porque cuando alguien expone tu intimidad de esa manera, no solo destruye tu imagen. Te arranca la sensación de seguridad. Te obliga a salir a la calle sabiendo que millones de ojos ya invadieron algo que era tuyo. Y en el caso de Pilar, la herida tenía una crueldad extra, venía del hombre con el que se había casado. Mientras afuera la trataban como personaje de escándalo, por dentro intentaba sostener una carrera solista que sí alcanzó un punto altísimo. Quítame ese hombre explotó como pocas canciones de su tiempo. 11 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard Hot Latin Tracks no son un detalle menor. Son una marca real. Una cima enorme. La confirmación de que Pilar no había sido solo parte de un grupo exitoso, podía sostener una era propia. Y sin embargo, en la cima ya venía caminando con una sombra atrás. Pequeñas señales. Tropiezos. Mareos. Fallas de equilibrio. Alguna palabra que costaba más decir. Gestos mínimos que al principio pueden parecer cansancio. Estrés. Agotamiento. Pero no lo eran. Aquí aparece la segunda herida grande de su historia, la enfermedad. Se ha mencionado durante años que su padre padeció ataxia, una enfermedad neurológica degenerativa que afecta equilibrio, coordinación y habla, y que en algunas variantes puede tener componente hereditario. Pilar habría visto de cerca ese deterioro desde niña. Habría visto el cuerpo de su padre apagarse de a poco.
Y después, con el paso del tiempo, empezó a notar señales parecidas en ella misma. Eso debe ser devastador. No solo por el dolor físico. También por el terror anticipado. Porque no es lo mismo enfermarse de algo desconocido que reconocer en tu propio cuerpo el mapa de una desgracia que ya viste antes. Aún así siguió trabajando. Porque había aprendido eso, seguir. Aunque duela. Aunque tiemble. Aunque algo no esté bien. Pasaron los años y los síntomas dejaron de ser discretos. En escenario empezó a notarse el desequilibrio. Hubo una presentación en Denver, en 2013, que quedó como una escena amarga en la memoria de mucha gente. El público murmuró. Algunos interpretaron lo que veían como un posible problema de alcohol o sustancias. Así de cruel puede ser la mirada pública, ve a una mujer tambalearse y antes de pensar en enfermedad piensa en caída moral. Pero no. El cuerpo estaba fallando. Después vino el retiro. No el retiro glamuroso, planificado, celebrado. El otro. El silencioso. El que llega cuando ya no puedes seguir fingiendo que nada pasa. El que te deja lejos del escenario mientras el mundo sigue con su ruido normal. Y entonces ocurrió algo tristísimo, el olvido. La industria que tanto había exprimido su imagen no apareció con la misma fuerza para sostenerla. No hubo una gran red de apoyo visible. No hubo una reparación pública por lo que se le hizo. No hubo el mismo entusiasmo que sí existió mientras generaba dinero, rating, deseo, recuerdo. Y eso también dice mucho del espectáculo, adora mientras produces, se aparta cuando te vuelves incómoda de mirar. Espera, porque lo siguiente termina de cerrar el círculo. Durante la pandemia circularon versiones e imágenes que la mostraban vendiendo gel antibacterial y cubrebocas para sobrevivir. Para algunos fue imposible de creer. Como una mujer tan conocida, como alguien que había estado tan arriba. Pero justamente ahí está la verdad incómoda, la fama no garantiza futuro. Menos todavía cuando hubo abusos, enfermedad, malas decisiones ajenas, explotación y una carrera atravesada por el desgaste desde la infancia. La imagen golpeó por lo que simbolizaba. No era solo una celebridad vendiendo algo en la calle. Era un país viendo a una exestrella resolviendo como podía mientras otros, mucho menos talentosos, seguían lucrando con su nombre, con su nostalgia o con su caída. Y aún así, el golpe final no fue ese. Lo más duro tal vez fue su negativa a volver. En 2025, cuando reaparecieron rumores sobre su estado de salud y también se habló de la posibilidad de una bioserie de Garibaldi, Pilar respondió de manera breve. Fría. Casi seca. Estoy bien, ya no estoy en el medio. 5 palabras. Nada más. Y ahí está quizá la parte más triste y más digna de toda esta historia. Porque una mujer que fue entrenada desde niña para ser vista, para rendir, para agradar, para obedecer, terminó eligiendo desaparecer del foco. No porque no supiera lo que significaría volver a exponerse. Justamente porque sí lo sabía. Sabía el precio. Sabía la crueldad. Sabía que el espectáculo no siempre quiere escuchar tu verdad, a veces solo quiere mirarte caer más de cerca. También trascendió que no quiso participar en el proyecto de la bioserie. Y detrás de esa negativa muchos leyeron una frase no dicha, una frontera, no quiero que me miren así. No quiero convertirme otra vez en material para consumo ajeno. No quiero que mi última versión pública sea la de una mujer deteriorada para satisfacción de quienes aman la nostalgia siempre que venga envuelta en morbo. Eso no suena a derrota. Suena a límite. Suena a alguien que, después de décadas sin control real, por fin toma una decisión propia. El próximo caso en realidad es el mismo, pero visto desde arriba. Y ahí es donde todo encaja. Pilar Montenegro no cayó en un solo día. No la destruyó una sola cosa. La fue rompiendo una cadena. Primero, una infancia donde el talento se volvió obligación. Después, una industria que premia la obediencia y castiga la fragilidad. Luego, relaciones marcadas por el control y por la traición. Más tarde, una enfermedad que no pidió y que fue apagando el cuerpo con el que había trabajado toda la vida. Y al final, el silencio. Ese silencio espeso que cae cuando ya no eres negocio. Si llegaste hasta aquí, comenta sigo. Quiero saber cuánta gente llegó al fondo de esta historia. Y quédate porque el remate importa más que el escándalo. Hay algo especialmente duro en el caso de Pilar Montenegro.
No es solo que fue famosa y luego dejó de serlo. Eso les pasa a muchos. Lo verdaderamente cruel es que la empujaron a producir desde antes de entender el mundo, la aplaudieron mientras pudo sostener el personaje, la expusieron cuando fue vulnerable, y después la dejaron sola frente a un deterioro que ni siquiera podía ocultar. Mucha gente se queda con la canción, con la imagen, con el cuerpo, con la portada, con el rumor del príncipe, con el escándalo de las fotografías, con el morbo de la silla de ruedas. Pero si unes todas las piezas, lo que aparece no es una celebridad caprichosa ni una exestrella venida a menos. Aparece una mujer agotada. Una mujer a la que le pidieron demasiado temprano. Y tal vez por eso su frase pesa tanto. Estoy bien, ya no estoy en el medio. No suena alegre. No suena triunfal. Suena a alguien que entendió que seguir visible también puede ser una forma de seguir herida. Suena a alguien que, aunque haya perdido mucho, todavía conserva una última cosa que nadie debería quitarle, el derecho a decidir cómo desaparecer. A veces la caída no empieza cuando se acaba el dinero, ni cuando se apagan las cámaras, ni cuando el cuerpo falla. A veces empieza el día en que te enseñan que vales por lo que das y no por lo que eres. Y esa fue, quizá, la herida más antigua de Pilar Montenegro. Si esta historia te movió, ve el siguiente video del canal, porque hay otra figura muy conocida cuya caída también empezó mucho antes de que el público la notara. Y cuando conozcas esa historia, vas a mirar el espectáculo con otros ojos.